Bien, entonces nos habíamos quedado la clase anterior en partición por contenido. Vamos a hacer un breve repaso de esto. Únicamente partíamos un archivo, ya, en más de un archivo, pues, más de dos archivos o más archivos, en función al contenido que tengan. Un ejemplo podría ser partir un archivo de personas en función a la edad que éstas tengan. Si son menores de edad, se irán a un archivo, y si son mayores de edad, pues se irán a otro archivo. Nosotros definimos de acuerdo a qué condición estos archivos se van a partir. ¿Ya? Luego habíamos hecho aquí la función. Para cada uno de estos tipos de particiones se va a hacer una sola función que va a hacer toda la magia. Vamos a hacer una función para poder particionar estos archivos por un tramo definido. ¿A qué se refiere esto de tramo definido? Asumamos que este es nuestro archivo, ¿ya? Que es un archivo que solamente contiene números enteros. Bien, entonces nosotros vamos a ir separando, a ir dividiendo este archivo en tramos que nosotros vamos a definir. Digamos, nosotros vamos a definir que los tramos van a ser de tamaño 3. Esta es una constante y nosotros vamos a ir contando cada 3, o sea, cada tramo. No necesariamente tienen que ser 3. Ustedes definen ese valor, ¿ya? Para el ejemplo, digamos que es 3. Entonces nosotros agarramos cada 3 y lo llevamos al primer archivo. Esos 3. Luego agarramos otros 3, en este caso será el 4, 5, 5, e irán al segundo archivo. Luego vamos a agarrar los próximos 3, que serían 7, 6 y 8, y van a ir al primer archivo. Y finalmente los registros que faltan pues van a ir al archivo al cual le toca. Fíjense que existe un caso muy particular, ¿no? Cuando ya hemos llegado al final de un archivo, pónganse que, bueno, estamos en este caso particular que solamente tenemos 2 registros y no tenemos 3 como nos lo pide el tramo. Pues en esos casos solamente copiamos lo que nos alcanza, ¿sí? Lo que nos alcanza. Pero máximo copiamos lo que el tramo indica, ¿ya? Bien, entonces dicho eso, yo creo que esta idea está quedando bastante clara. Hagamos el algoritmo, ¿sí? Vámonos hasta acá abajo y nos vamos a crear una función. Hasta acá. Aquí empezamos a hacer código. Una función que se llame, a ver, partición tramo. ¿Ya? Partición tramo. Ya que vamos a manejar acá archivos, entonces vamos a manejar nuestro throws y exception. ¿Ya? Throws. Así, hay un throw así sin S y otro con S. Entonces nosotros vamos a poner el que tiene S, porque puede que haya múltiples errores acá adentro. Entonces por eso pone throws y no throw. Throws y exception. Muy bien. Como parámetros, a ver qué es lo que va a recibir esta función. Ya, string, el nombre del archivo. El nombre del archivo que nosotros vamos a particionar. Y después una variable tramo, digamos. ¿Ya? Tramo. Este tramo puede ser un valor entero, ya sea 2, 3, 4, incluso 1. ¿Ya? Indica el tramo en el cual vamos a dividir nuestro archivo 1, ¿ya? Nuestro archivo principal. Ya que estamos utilizando muy recurrentemente las variables A1 y A2, que al final son punteros de archivos, entonces las vamos a declarar como si fueran variables globales dentro de nuestra clase. Así es como lo diríamos en C++, ¿ya? Pero en Java decimos que va a ser atributo de la clase, ¿ya? Entonces vamos hasta acá arriba y ahí ponemos esas dos variables. Son atributos de la clase archivo, ¿ya? Así para no estar redeclarando a cada rato, porque creo que las vamos a estar utilizando mucho, ¿ya? Además de que más adelante les voy a explicar por qué es bueno declarar estas variables hasta arriba, fuera de las funciones. Y vamos a abrir todos nuestros archivos. Si vamos a trabajar con nuestros archivos, paso número 1, abrimos los archivos. Paso número 2, pues hacemos todo el proceso que queramos hacer. Leemos o escribimos dentro de los archivos y al final, pues todos los archivos que hemos manejado los cerramos, ¿ya? Bien, entonces empecemos. Vamos a primero abrir nuestro archivo principal, o sea, el que ya tiene el contenido. Lo hacemos con un random access file. Acá le ponemos el nombre del archivo. En nuestro caso lo estamos pasando como parámetro. Y a ver, ¿para qué vamos a abrir este archivo? Únicamente para leer, ¿no? Entonces le ponemos R. Y luego vamos a abrir nuestros archivos A1 y A2. Y esos sí vamos a abrir para escritura. Random access file. Tramo 1 que se llame .dat.
y este lo vamos a abrir para lectura y para escritura. Aquí hay un pequeño error, ¿sí? Acá es new. Luego vamos a abrir el archivo A2, que se va a llamar tramo2.dat, y también lo vamos a abrir para escritura. A ver, creo que nos vamos a declarar unas cuantas variables que sí nos van a servir. Una variable C que va a empezar en 1 y una variable switch, ¿ya? Que va a empezar en 1. Esta variable switch me va a permitir en determinados momentos grabar un registro o en un archivo o en el otro archivo, ¿sí? Si switch vale 1, digamos, vamos a grabarlo en un archivo. Y si no vale 1, entonces lo vamos a grabar en otro archivo. Ya así, para eso vamos a manejar switch. Y el C1 va a ser el contador, el que nos va a decir cuántos datos ya estoy grabando en cierto archivo, ¿ya? Como siempre vamos a declararnos una nueva instancia de la clase persona. P va a ser igual a new persona. Y acá le damos while. Mientras no hayamos llegado al final de nuestro archivo principal. Arch.length. Vamos a leer un registro de este archivo. Del archivo arch, ¿sí? O sea, del principal. Ahí está todo el contenido. Entonces de ahí leemos un registro. Y luego vamos a decir dónde lo vamos a grabar esto. ¿En el archivo 1 o en el archivo 2? Habíamos dicho que eso está en función del switch, ¿no? Entonces si el switch vale 1, digamos, entonces vamos a decir que esta persona, este registro lo vamos a grabar en el archivo A1. Y si no vale 1, entonces lo vamos a grabar en el otro archivo, es decir, en el archivo A2. Así de simple. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues hay que en algún momento modificar este switch, ¿no? ¿Cuándo se modifica ese switch? Si mi tramo es igual a 3, como hace rato, y ya hemos grabado 3 registros, entonces el switch cambia a 2, digamos, o a 0, ¿no? Algo así. En otras palabras, si nuestro contador C ya vale lo que vale el tramo, ¿no? Entonces C vuelve a empezar en 1, ¿sí? O sea, volvemos a empezar a contar otro tramo, ¿no? Y el switch va a ser igual, a ver, si antes era igual a 1, ahora va a ser 0. Y si antes era 0, ahora va a valer 1, algo así. En otras palabras, podríamos hacerlo con un if sin nota, ¿no? Esta parte. Y algo así, digamos, si el switch es igual a 1, entonces ahora el switch va a valer 0, ¿no? Caso contrario, switch va a valer 1. Ya, pero esto es un poquito largo, ¿no? Y medio innecesario porque es un código bastante pequeño. ¿Podemos hacerlo todo eso dentro de una línea? Sí. De una manera un poquito más sencilla, aplicando las condiciones que ya hemos... con las que ya hemos trabajado, ¿no? Clases anteriores. Aquí le vamos a decir que este switch, esta parte es un poco interesante. Este switch va a ser igual a, si el switch es igual a 1, así, ¿no? La preguntita, ¿se acuerdan? Signo de interrogación. Entonces le vamos a poner 0, ¿ya? O sea, si era igual a 1, le vamos a poner 0. Caso contrario, le ponemos, o sea, 2 puntos y le vamos a poner 1, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si switch es igual a 1, va a 0. Y si no es igual a 1, o sea, caso contrario, le ponemos 1. Listo. Muy bien. Ahora, caso contrario de esto. ¿Qué pasa si C no es igual al tramo? Si C no es igual al tramo, entonces no hacemos nada. El switch sigue valiendo lo que valía antes. Y el valor de C se incrementa en una unidad. C++. Creo que eso es todo. Con esto ya tendríamos ambos archivos ya llenados. Y una vez que nos salimos de este while, hacemos lo que pues nos falta hacer, ¿no? Es cerrar todos nuestros archivos. El archivo arch, el archivo A1 y el archivo A2. Ahora lo probaremos. Vámonos a nuestra función principal, perdón, a nuestra clase principal. Y ahí vamos a ejecutar esto. Aquí le vamos a decir partición por tramos. Partición por tramos y vamos a llamar a la función para que esto se particione. La función se llama ar.partición tramo. Ahí está. Le pasamos el nombre de nuestro archivo. Nuestro archivo se llama personas.dat y luego mostramos un reporte de estos. ar.reporte. ¿Qué se llamaban? Había dos archivos, ¿no? De hecho vamos a poner los sus titulitos más.
Lo vamos a llamar tramo 1 y el archivo se llamaba igual, tenía el mismo nombre, tramo1.dat, ¿no? Luego copiamos esto, vamos a mostrar en nuestro segundo archivo, que se llama tramo 2. Este se va a llamar tramo 2, listo, ¿no? Ya, ¿qué estamos haciendo? Entonces estamos particionando por tramos, pero aquí nos falta un parámetro más, ¿no? El tramo, cada cuánto los vamos a particionar, digamos que cada 2, ¿ya? Cada dos tramos. Es decir, 2 primeros registros al archivo 1, otros 2 registros al archivo 2 y así sucesivamente, ¿ya? Luego mostramos ambos archivos que ya han sido particionados y a ver, veamos si esto está funcionando. Presionamos F5, no tenemos errores. A ver, creo que no tenemos ningún registro acá porque lo hemos borrado, ¿ya? Entonces vamos a decir 4 registros vamos a leer, ¿ya? El primer registro va a ser, a ver, José es estudiante, este es su número de carnet y su edad es esta. Nombre, Pedro, cargo docente, número de carnet y su edad es 40. Nombre, María, cargo estudiante, ese es su carnet y su edad es 17 años. Nombre, Alfredo, cargo estudiante, número de carnet y una edad de 16 años. Ahí está. Partición por tramos. Aquí está partición por tramos. Tenemos que nuestro primer tramo es José y Pedro, ¿no? Esos son los 2 primeros registros que he agregado, así que es lógico que se vayan al primer archivo, ¿no? Luego los otros 2 registros que he agregado se han ido al tramo 2. Ahora vamos a ver la partición por tramos ordenados, ¿ya? Una cosa son tramos definidos, ya sea un tramo 3 o un tramo 2, cada 3. Estos registros yo los paso a ciertos archivos. Pero por tramos ordenados es ya un poco pues diferente, ¿no? Como su nombre lo dice, pasa los registros en base a un tramo ordenado, ¿ya? Entonces digamos que este es nuestro archivo, estos son nuestros registros, ¿ya? Aquí un 9 le pondremos. Entonces, ¿de qué forma esto lo va a dividir en 2 archivos por tramos ordenados? ¿Cómo es que trabaja este algoritmo? Pues como todo archivo empezamos desde el primer registro a recorrerlo y vamos a ir copiando los registros de este archivo a un determinado archivo hasta que este ya no esté ordenado. ¿Ya? Me explico. Bueno, directamente pasémonos al ejemplo y vamos a agarrar el primer registro, es el 8. Entonces, como siempre, va al primer archivo, que es el archivo A1. Luego el siguiente registro es el registro 9, ¿ya? Ahora, acá muy importante, hay que definir nuestros tramos que nosotros vamos a considerar dentro de este archivo principal. Van a ser ordenados en forma ascendente o descendente, porque uno dice eso, ¿no? O sea, si los vas a considerar en orden, pues ¿en qué orden los vas a considerar, no? Ya, entonces vamos a considerarlo nosotros en orden ascendente, es decir, de menor a mayor, ¿ya? Bien, dicho eso, entonces vámonos a nuestro segundo registro. Este segundo registro está ordenado en relación al registro anterior en forma ascendente. Pues sí, ¿no? Es un 9, es mayor al anterior, entonces sí. Entonces seguimos copiando en el archivo que estábamos copiando, en este caso el archivo 1, ¿ya? Y hasta ahí sería un tramo ordenado. ¿Por qué? Porque el siguiente es un 2 y 2 no es mayor que el valor anterior, tampoco es igual. Si fuera igual, también mantendría el orden, ¿no? Pero no es el caso. El 2 es menor. Entonces a partir del 2, el 2 se va a ir a otro archivo. Luego del 2 está el 3. El 3 va al mismo archivo, porque mantiene el orden. El 4 es mayor que el anterior, sí. Entonces va ahí. Luego le sigue el 2. ¿2 es mayor que el anterior? No. Entonces desde acá empezamos a copiar en el otro archivo. Ahí va el 2. ¿3 es mayor que el anterior? Sí, ahí va el 3. 3. Luego le sigue el 6. ¿6 es mayor que el anterior? Sí, entonces ahí va el 6.
7 es mayor que el anterior, sí, entonces ahí va el 7. Luego 2 es mayor que el anterior, no, no ve. 2 no es mayor que 7, entonces se va al archivo número 2. Y ahí está. Hacemos todos estos procesos hasta que lleguemos al final de nuestro archivo principal y al final mostramos nuestros dos archivos. Y ahí los tenemos. Básicamente eso es lo que hace este algoritmo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, vámonos hasta acá abajo y vamos a declararnos otra función. Public, esto tampoco nos va a retornar nada, entonces también va a ser void y le vamos a decir partición tramo ordenado, digamos. Al igual que las otras funciones, esto también va a manejar un throws y exception, entonces le ponemos su throws y exception, ahí está, y con eso ya no nos va a botar error. Y luego abrimos nuestros archivos, al igual que en el caso anterior. De hecho podemos copiarnos esto, pero antes de pegarlos, ¿qué va a recibir por parámetro esta función? Bien, en este caso no va a recibir un int para el tramo, porque el tramo no es definido, ¿no? Está en función a si está o no está ordenado. Entonces le pasamos acá un string para únicamente el nombre del archivo, ¿no? Listo. Luego acá abrimos nuestros tres archivos. Nuestro archivo principal lo abriremos para leerlo y los otros dos los vamos a abrir para escribir y leer. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a necesitar, igual que en el otro caso, algunas cuantas variables para ir definiendo cuándo es que nos vamos a pasar a un archivo o al otro. Para eso vamos a utilizar otra vez el switch, al igual que el caso anterior, ¿no? Y para preguntar si el valor que estoy evaluando actualmente es mayor a un anterior, en un primer caso eso no va a ser posible porque el primer registro no puede ser mayor a un anterior porque no hay un anterior a ese. Entonces nos vamos a declarar una variable auxiliar que va a ser igual a un número muy pequeño, ¿ya? En base a esto vamos a trabajar. Así el primer registro siempre va a ser mayor a este número muy pequeño. Nos tenemos que asegurar que este número sea muy pequeño. Ya. Luego nos declaramos como siempre persona new persona, ahí está, y luego nuestro while para recorrer nuestro archivo. Get file pointer menor a arch.length. ¿No? Con este ciclo recorremos un archivo de principio a fin. Ya, lo primero que vamos a hacer va a ser leer un registro de este archivo. Entonces vamos a decir p.leer y vamos a leer de qué archivo, del archivo arch, ¿no? Leemos este registro y después vamos a preguntar a ver en base a qué campo vamos a trabajar. En base al carnet podría ser. No, en base a la edad lo haremos. Ya, en base a la edad. Entonces vamos a poner, vamos a preguntar, ¿ya? p.edad es menor a nuestra variable auxiliar, o sea, este número muy pequeño. Obviamente en el primer caso no, entonces se va a ir por otro camino. ¿Ya? Pero si fuera el caso, entonces, bueno, ahorita vamos a evaluar esto. Pero ¿qué pasa caso contrario? Nuestra variable aux, ¿ya? Va a ser igual a p.edad. Luego switch. En este caso, el switch. El caso en el que la edad sea menor a la variable auxiliar. ¿Qué significa esto? Que es como si le preguntáramos, si volvemos a nuestro ejemplo de acá arriba, es como si le preguntáramos, ¿este 2 es menor al valor anterior? El 9 es como el aux, es como la variable auxiliar que le hemos puesto ahorita. Aux es igual a 9. Y este 2 es el valor que estamos leyendo en un determinado momento. Entonces estamos diciendo, 2 es menor que 9. Sí, en este caso sí, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto?
que ya no vamos a seguir grabando los registros en el archivo que estamos grabando, sino nos vamos a ir al otro archivo, ¿ya? Eso es lo que significa. Estábamos en un archivo, ahora nos vamos a pasar a otro archivo. O sea, el switch vamos a modificarlo acá, porque el switch es el que hace esa magia. Vamos a decirle si el switch es igual a 1, entonces va a ser igual a 0. Y si no es igual a 1, entonces va a ser igual a 1. Ya está. Solamente hacemos eso. Y luego más abajo trabajamos con este switch. Preguntamos si switch es igual a 1. De hecho podemos hacerlo esto igual un poco más corto, pero así nomás lo haremos. Si switch es igual a 1, entonces vamos a grabarlo en el archivo número 1. Entonces vamos a grabarlo en A1. Y si switch no es igual a 1, entonces vamos a grabarlo en el archivo número 2. Ahí está. Y ya, ¿no? Ya estaría completo. Y luego cerramos todos nuestros archivos. Arch.close, A1.close y A2.close. A ver, probemos que esto esté funcionando. Vamos a copiarnos todo esto de acá. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a decir aquí partición por tramos ordenados. A ver, aquí que se llame, que tenga aquí otro nombre, ¿sí? Estamos en partición tramo ordenado en esa función. Y estos dos archivos que se llame, el primero que se llame tramo guión bajo ordenado. Y el otro que se llame tramo guión bajo ordenado 2. 1 y 2, ¿no? Ya, que tengan ese nombre. Luego vamos acá. Partición tramo ordenado. Llamamos a esa función para que particione personas.dat. Y ese es el único parámetro que recibe. Luego tramo ordenado 1 y tramo ordenado 2. Luego mostramos, una vez que hemos hecho esta partición, el archivo tramo-ordenado 1 y el archivo tramo-ordenado 2. Muy bien, ahora sí verifiquemos que esto esté funcionando. ¿Cuántas personas vamos a leer? Lo dejaremos así nomás. Ninguna persona. Aquí está, a ver. Partición por tramos ordenados. Antes, a ver, veremos qué es lo que nos tenía que salir, ¿ya? Este es nuestro archivo original. Si no estoy equivocado, a ver. Sí, este es nuestro archivo original. Entonces, según nuestro archivo original, ¿cómo debería particionarse esto? Y lo estamos haciendo en función al campo edad, ¿ya? Entonces primero está 23, luego 43. Aquí, perdón, 23, luego 40, ¿no? Esas son las edades. Luego le sigue 17, entonces hasta aquí ya no es un tramo ordenado. Entonces en el archivo 1 tendría que estar José y tendría que estar Pedro. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Ya, luego en el archivo 2 va a ir 17, ¿ya? Ahí va, entonces el de 17 que se llama María. Mario le estamos poniendo. Luego el 16 es menor que el 17, entonces pues no va, ¿no? Entonces el de 16 se va a ir arriba, que se llama Alfredo, que tiene 16. Luego el de 19 se llama Juan, entonces Juan va arriba, ¿no? Después de Alfredo, que tiene 16, viene Juan, que tiene 19, entonces sigue arriba. Luego viene Alfonsina, que tiene 32, y sigue arriba porque sigue manteniendo el orden, ¿no? 16, 19 y 32, o sea, está en orden. Entonces todos van arriba. Alfonsina le he puesto. Alfonsina, ya. Así debería estar el archivo. El archivo 1 y el archivo 2. El archivo 2 solo tiene un registro. Verificaremos que esto esté bien. Juan me lo ha botado abajo. Ahorita vamos a verificar esto. Nuevamente, entonces la modificación que habríamos hecho es quitarle acá el else, porque solamente estamos preguntando si vamos a pasarnos al otro archivo
o vamos a seguir en el mismo archivo. Y si no nos vamos a pasar al siguiente archivo, entonces no hacemos nada y solamente actualizamos a nuestra variable auxiliar. ¿Ya? Eso es lo único que estamos haciendo. Luego si volvemos, actualizamos esto. Le damos F5, presionamos 0. Y fíjense, acá sigue apareciendo este Juan. Bien, esto es porque en nuestra anterior ejecución, y van a tener mucho cuidado con esto porque los archivos un poquito delicados son de trabajar. En nuestra anterior ejecución, nuestro archivo tramo ordenado 2 tenía 2 registros, ¿no? ¿Recuerdan? Tenía 2 registros y no debería haber sido así. Uno de ellos estaba de más. En este caso el Juan estaba de más. Ahora, ¿qué ha pasado cuando he vuelto a ejecutar esto? Si recuerdan, habíamos hablado de que cuando empezamos a llenar registros a nuestro archivo, empezamos a llenar desde el principio, ¿ya? Y si este archivo ya tenía datos, pues los va a ir sobreescribiendo, ¿ya? Pero si no va a sobreescribir toditos los registros, o sea, si solamente estamos escribiendo un registro, los demás registros que ya tenía el archivo se van a mantener. En este caso, este registro se ha seguido manteniendo. En resumidas cuentas, pues lo que van a hacer en esos casos va a ser venir a la raíz donde está su proyecto o buscar los archivos que se han generado y los van a borrar. En nuestro caso vamos a borrar estos 2 archivos, tramo ordenado 1 y tramo ordenado 2. Vamos a volver acá y los volvemos a ejecutar y ya no deberíamos tener este problema. Ponemos 0, le damos a aceptar y ahí está. Como pueden ver, nuestro archivo tramo ordenado 2 ahora solamente tiene un registro. Bien. Entonces acá está José, Pedro, Alfredo, Juan y Alfonsina. Que ahí dice Alfonsina, pero ya, ni modo. José, Pedro, Alfredo, Juan y Alfonsina, ¿sí? Y en el otro archivo está María. Muy bien. Entonces sí está funcionando correctamente. Muy bien. Y hasta acá habríamos ya visto todo lo que es particiones.